Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más. Hoy va de baterías el asunto. Llega un momento en la vida de todo motero y toda motera en el que la batería de nuestra moto dice: te jodes, hoy te vas andando. Entonces, llegado ese momento, pues nuestras fuentes, que como sabéis el acceso a la batería es también electrónico, puede suponer un problema jodido. Nada, voy a dar unos pequeños consejitos, unos trucos para solventar este problema. Vamos a ello. Bueno, chicos y chicas, aquí estamos. Nada, como os decía, según el modelo de nuestras fuentes, en todas tenemos esta tapita, aquí debajo de, bueno, lo veis, en el hueco encima del paso de rueda. Tenemos una tapita, en el caso de la Zonte, la T1, por lo menos, como veis, la tapita tenemos el fusible del PKE, del sistema de llave de proximidad, y tenemos también un cable que es para meterle el cargador y cargar la batería desde aquí directamente. Nada, le ponemos su propio alimentador. Si no tenemos, que puede ser otro de los supuestos, con un cargador de portátiles que nos dé 12 voltios, suficiente. Si tampoco tenemos y simplemente queremos abrir el sillín para sacar la batería y llevarla al mecánico que nos la cargue o cambiarla, en caso de que esté muerta por vieja, pues nada, a través de esta misma toma pues podemos meterle los 12 voltios con esto mismo. Mira, un alimentador de estos de los chinos, el normal y corriente, lo más barato que encuentres, que nos dé 12 voltios. En cuanto alimentemos ahí con 12 voltios, simplemente no nos va a dar para arrancar la moto, ni mucho menos, pero sí que nos va a dar para desbloquearla y poder abrir el sillín, y ya accedemos a la batería. En el supuesto, creo que las X, por ejemplo, ya no trae el cable de carga. Entonces, bueno, es un poquito más complicado, pero tampoco mucho. El fusible, como sí que nos lo trae, igualmente podemos, o bien con uno de estos transformadores que os he enseñado, o bien ir una batería de cualquier otro vehículo, una batería de estas de gel de alarma, cualquier cosa que nos dé 12 voltios. Nada, cortamos los cables y metemos el positivo, quitamos nuestro fusible del PKE y metemos el positivo aquí a la base del fusible y el negativo en cualquier punto del chasis para hacer masa. Y lo mismo, no nos valdrá para arrancar la moto, pero nos va a servir para por lo menos desbloquearla y abrir el sillín. Mira, en caso de usar algún tipo de alimentador de estos, bueno, la polaridad sí que tenemos que respetarla, porque si no nos cargamos el sistema electrónico de la moto y vaya gracia. Mirad, los cables veis que tienen uno es completamente negro y otro tiene una franjita de color, normalmente blanca, puede ser blanca y verde, negra y verde, puede ser como sea. Como digo, por norma general, la de dos colores, la bicolor, es el negativo y la otra positivo. Entonces nada, con lo que comentábamos, el positivo es el que tenemos que meter al slot del fusible y el otro a masa. Nada, tijeretazo, pelamos el cable, enroscamos un poquito al chasis y la otra punta la metemos donde el fusible. Ya digo que nos dará más que suficiente para desbloquear la moto y por lo menos darle al botón de abrir sillín. Muy importante también, que se me olvidaba, si lo hacéis con un cargador como este de los chinos que os he enseñado, que tiene muy poquito amperaje, el interruptor de corto encendido, ponerlo aquí antes de desbloquear la moto, porque si no va a actuar también la bomba de gasolina y ese exceso de consumo sí que puede ser mucho para el cargadorcito o la pila y no nos da tiempo ni a desbloquear el sillín. Pero bueno, haciéndolo así no hay problema y seguro que podemos abrir. Bueno chicos, eso ha sido todo esta semana. Espero como siempre que os resulte muy útil. Si os resulta útil, no queréis agregar algo en los comentarios, por mí perfecto. Si sabéis algo más, también por favor decírnoslo para que lo aprendamos todos. Y nada, suscribiros al canal para estar al tanto de novedades. Y nos vemos en la próxima. Un saludo chicos, gracias.